Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, el tema de conciencia es un tema muy importante porque abarca una serie de significados, conceptos y definiciones que varios autores han intentado en este tiempo, en el tiempo actual y en el tiempo pasado, el poder dar. En realidad, es tan complejo el término de conciencia porque se aplica no solamente a la parte de psicología, a la parte mental, a la parte que abarca la psicopatología, sino también a la parte neurológica, porque de seguro ustedes que han estado pasando neurología necesitan también llegar a evaluar el grado de conciencia en un paciente. Entonces es así que también en el campo filosófico tiene su punto de definición y eso hace de que tenga un concepto que sea muy importante y que sin eso no podamos abordar las siguientes áreas psicopatológicas que vamos a ir a ver en el transcurso de todo este semestre. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y miren, acá tenemos tres autores que precisamente hablan sobre lo que es la conciencia y las definiciones en la psicopatología. Un autor de esos que es Fish, que en realidad es muy conocido y que habla qué es la conciencia para él, lo define como un estado de conocimiento de uno mismo y del entorno. Muy bien. Él tiene ese concepto sobre eso, pero hay otro autor que es Suter y que define como una síntesis del individuo que realiza las actividades, ya sean perceptivas, o sea, de cómo percibe el mundo, las intelectuales, de cómo además de eso va a reaccionar y va a razonar, y las afectivas y motoras. Entonces estamos hablando que ya está integrando otras áreas más que también son importantes para definir a ese individuo que tiene la conciencia. Y para Ross Bleuler ya es otro autor que habla sobre la totalidad de una vida psíquica en el momento en que ya la conciencia, en el momento en que ya una persona adquiere la conciencia y eso es lo que lo va a diferenciar de todas las demás personas y además lo va a diferenciar de ser un robot, o sea, de ser una máquina. Porque la conciencia va a ser uno o que pueda darse cuenta de su mundo externo o al mismo tiempo que pueda dar un sentido a lo que significa su mundo interno. Pero para que ustedes ya se me queden con un concepto mucho más claro, sin ir a tantos autores y redundar, esto nada más es un nivel de conocimiento previo para que tengan, es bueno que ustedes sepan que tanto en el campo de la psicopatología como de la psiquiatría, el término de conciencia viene a estar dado por la función psíquica. ¿Cuál es la función psíquica? La función de cómo la mente experimenta eventos. Entonces, esa función psíquica hace que nosotros, o sea, esa función de nuestra mente hace que nosotros mismos podamos percibir todo lo que estamos sintiendo, pensando, analizando, razonando, pero al mismo tiempo hace que podamos darnos cuenta de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, o sea, qué es lo que pasa en nuestro medio ambiente. Y eso es importante porque así es que de aquí en adelante todas las otras funciones psíquicas que vamos a ir a evaluar, como por ejemplo atención, como por ejemplo orientación, como por ejemplo la misma inteligencia, el mismo juicio, las ideas de la persona, entonces van a estar dadas si hay conciencia. Si hay conciencia en esa persona, vamos a poder evaluar. Pero si no hay conciencia, indudablemente se frena toda la evaluación del paciente que seguramente tiene alterado por cualquiera de todos los trastornos en psicopatología que vamos a ver dentro de lo que es conciencia, o tal vez por otros que se adquiere también interiormente y que ya llegan a ser otra parte de trastornos psicopatológicos de la conciencia. ¿Ya? Entonces, esa definición es la definición más corta, más selectiva y la que nosotros vamos a manejar. Como siguen viendo ustedes ahí dentro de lo que es la conciencia, abarca diversos aspectos. Todos los campos psicopatológicos, los campos
en la mente, los campos en el exterior, va a abarcar lo que es conciencia. Vamos a ir a definir lo que es el estado de vigilia. ¿Cuándo decimos que una persona está en un estado de vigilia? Es aquella persona que se encuentra con toda la capacidad de poder estar despierto, de poder estar atento y de alguna manera funcionar con su vida psíquica, con la vida de su mente en un estado normal, reaccionar normalmente frente a cualquier evento. También vamos a ir a poder determinar qué es lo que pasa en el contenido, porque una cosa es lo que sean los niveles de nuestra conciencia, o sea, puede ser dentro de una elevación o puede ser dentro de una disminución de esa vigilia, porque vigilia vamos a llamar como el punto normal, que todos nosotros deberíamos estar, como ahorita ustedes están en un estado vigil, normal, despiertos, atentos. Pero dentro de eso también puede haber un contenido que dentro de esa conciencia se altere. Y esto puede ser por diversas causas. Diversos trastornos pueden generar que precisamente la ansiedad, la angustia, algún hecho traumático cambie ese contenido de la experiencia y la persona llegue a tener ciertas confusiones, ciertas cosas como que irreales, como que pensar que no es ella, salirse hacia otro mundo, como despersonalizarse, desrealizarse, que todo esto también son otras características que más adelante las vamos a ver. El conocimiento e intenciones. Esa es otra parte importante donde nosotros vamos a poder, al evaluar a un paciente que está vigil, que está despierto, que está en un estado de alerta normal, entonces nosotros podemos medir también qué nivel de intenciones puede tener al ponerse en contacto con nosotros. Entonces ese nivel de intenciones van a significar precisamente la capacidad de el estado de vigilia que tenga esa persona. Y sobre todo, miren, acá hay un término que se aplica mucho, ¿no? Para cualquier estilo, no sé, disruptivo que haya en su vida o en la vida de otras, que incluso lo sabemos utilizar como para a veces reprender a una persona cuando está equivocada en algún, no sé, en algún evento de su vida o haya cometido algún error. Entonces siempre decimos, no tenés conciencia. Y esa de no tener conciencia siempre va a generar cuál es el grado o qué es la autoconciencia. ¿A qué yo me refiero cuando digo autoconciencia? Siempre al grado de qué conocimiento tengo sobre mí mismo, pero en relación a lo que voy a hacer con las personas que están en el medio externo. Entonces, muy probablemente va ligado a que tal vez si hay algún problema, no lo estás resolviendo bien porque adentro no estás organizando bien tus ideas y eso va a hacer que posteriormente sea dificultoso todo lo que tengas que haber resuelto de esta manera. Entonces, no tienes un nivel de autoconciencia, no tienes conciencia de lo que estás haciendo, es algo que como que se repite y se manifiesta mucho en nuestro discurso diario. Pasamos. Esas eran las definiciones de conciencia. Pero dentro de eso les había mencionado que también tenemos las dimensiones de la conciencia. Y estas dimensiones de la conciencia son, miren, precisamente vigilancia, que va a contrarrestar lo que es somnolencia, lucidez, que va a contrarrestar lo que es obnubilación, y ya el conocimiento de uno mismo. Dentro de lo que es la vigilancia, ustedes ya les había dado el concepto en la anterior diapositiva de que esa facultad que tiene la persona de estar en un sentido de alerta, o sea, de no estar somnoliento, de no estar dormido. ¿Cómo están ahorita ustedes? ¿Y cómo es la somnolencia? Totalmente lo contrario. Entonces es la facultad de estar dormido con disminución del nivel de alerta y otras características más que vamos a ver adelante. ¿Qué es la lucidez? ¿A quién decimos que está lúcido? Aquella claridad de la conciencia, pero que es la capacidad para darse cuenta de todas las sensaciones que tiene, tanto internas como externas. En cambio, en la obnubilación ocurre totalmente lo contrario. Ese cerebro, al estar obnubilado, no tiene esa claridad de conciencia.
no tiene esa capacidad de darse cuenta qué está ocurriendo externamente, menos internamente. Entonces, seguramente si le hacemos algunas preguntas, va a responder muy desorientadamente o no va a responder y solamente va a hacer algunos movimientos. Que eso lo vamos a ir a evaluar posteriormente con una escala de Glasgow que dentro de lo que es las dimensiones de la conciencia y los niveles de conciencia es nuestra principal arma, ¿ya? Y el conocimiento de uno mismo, que ya esto viene con el conocimiento propio, nuestro yo corporal. Y cómo yo me doy cuenta de lo que me está sucediendo a mí, lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer y cómo lo voy a realizar. Entonces esto ya viene algo mucho más profundo y algo como una terminología un poco más psicológico, para que de alguna manera entre también entre las dimensiones que abarca la conciencia. Seguimos. No podemos seguir hablando de conciencia si es que no hablamos de la anatomía de la conciencia. Por favor, me esperan un ratingo que no sé qué está pasando. Doctora. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Pudieron entrar sus demás compañeros? Esto quería hablar, no estaba consiguiendo entrar los compañeros. ¿Ahora sí ya están todos? Ahora sí, ¿no? Ya están. Lograron entrar todos. Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, porque no sé por qué me sale deshabilitado, pero bueno, ya. Ahora sí, van a disculpar. No sé qué es lo que tiene la máquina. Bueno, sigamos en lo que es anatomía de la conciencia. Yo creo que ustedes ya han podido ver un poco en neurología cómo viene siendo la parte en donde precisamente se va a encender el foco de luz que haga que nosotros podamos estar despiertos y también cómo se va a llegar a apagar ese foquito de luz para que estemos en una somnolencia, o sea, nuestro ritmo circadiano entre sueño y entre estar despiertos siempre tiene que prenderse y apagarse. Esto es una función normal. Entonces, dentro de esto hay que seguir viendo qué es lo que vamos, espérenme un ratito, que hay otra. Ahora sí, ¿no? Ya hay otra. Liz está pidiendo que acepta. Sí. Ya la admití, darling. Ahora sí, ¿no? Creo que Jordania también. No me aparece Jordania. Jackson. No sé. A ver. No hay más participantes. No, no están. Si entran al link directamente, no pueden entrar. Necesito que los admitan. Yo no podía entrar, doctora, pero ya intenté de nuevo y recién pude ingresar ahorita. No sé por Creo qué. que usted tiene que aceptarlo. Sí, eso me parece súper raro porque antes no necesitaba aceptarlo y ahorita ya acepté a Jordania. Esto que quería preguntar, porque esto está pasando solo con su clase ahora. Los otros docentes no necesitan aceptar.
Só empieza a iniciar la clase y nosotros ingresamos. Sí, a mí igual me está quitando esto un tiempo muy grande, no sé por qué está así. No tengo la mínima idea. Y en todos me está pareciendo que tengo que ir admitiendo. Ay, bueno, voy a tener que dejarlo ahí. Bueno, jóvenes, ustedes van a tener que ser porque me siguen apareciendo. Yeah. Bueno, creo que ya están todos. Bueno, dentro de lo que es la anatomía de la conciencia, y hablando de qué específicamente es el lugar donde se va a realizar, se va a poder decir, de acá parte el inicio de todas las fibras nerviosas que van a llevar hacia la corteza para que se encienda esa conciencia. Todo les comento que ocurre en el tronco encefálico. Aquí es donde se activa la conciencia. Precisamente de ahí es donde se dirigen un montón de fibras nerviosas que van a activar, que van a desactivar todo este vértice del sistema que hay, tanto noradrenérgico como también de acetilcolina, que son precisamente unas fibras nerviosas con estos neurotransmisores y que dirigen todo eso ahí. Cualquier lesión que se encuentre a nivel del tálamo, que se encuentre a nivel de esta zona, incluso de la corteza, va a alterar todo ese sistema de activación. Entonces va a hacer que todo lo que la conciencia tenga en su contenido disminuya totalmente. Dentro de esta anatomía, les comento que lo más importante, y que es algo que ustedes tienen que recordar siempre, es sobre el sistema activador reticular ascendente. Este sistema activador reticular ascendente es el que está diferenciado con todas las partes bioquímicas y toda la química cerebral que lleva la información a la corteza cerebral. Entonces, acá se habla precisamente de que esta es la zona más importante. Si aquí hay alguna lesión, si aquí hay alguna alteración, muy probablemente esa conciencia se vea totalmente alterada, como ocurre en el caso del coma o en estos procesos de muerte cerebral, de estupor, de obnubilación mismo, donde precisamente se ve dañado o alterado este sistema activador reticular ascendente. Entonces es la parte más fundamental de lo que significa la anatomía y fisiología de la conciencia. Seguimos avanzando. Y es importante que dentro de lo que son los hemisferios cerebrales, tanto derecho como izquierdo, sepamos qué es lo que ocurre dentro de esto. Siempre se va a aportar desde la corteza, va a estar todo el contenido. En nuestra corteza cerebral, todo el contenido de la conciencia. Cuando ya existe algún proceso donde se ve interrumpida esta conciencia, como en el coma, ya sea porque hay alguna tumefacción, algún tumor, alguna desviación de estructuras profundas, va a haber directamente un daño y una lesión. Entonces, por eso es que después las capacidades cognitivas, tanto las capacidades como de entender, de comprender, de poder aprender, de poder orientarse, muy probablemente se encuentren muy disminuidas. Y esto va a ser de acuerdo también al tipo de lesión, al tamaño de lesión, de acuerdo a cuánto tiempo se haya llevado el proceso. Entonces, es fundamental que cualquier proceso que afecte tanto el sistema reticular activador ascendente como algún daño en algún hemisferio cerebral sea resuelto lo más oportunamente. Seguimos.
Y esto era lo que les decía, mire, la rapidez del desarrollo de la lesión, el tamaño de la lesión, siempre suelen ser unos factores indicadores para poder resolver el problema que haya a nivel de la conciencia. Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta en el momento de evaluar a un paciente, porque muy probablemente nos estemos topando con un paciente que tenga algún problema neurológico grave y que necesite de una intervención precisa. Y para eso tal vez necesite el apoyo de ventilación, necesite una intubación, etcétera, porque muy probablemente no haya una respuesta de la conciencia emitida hacia todo lo que es la corteza cerebral y además seguramente hacia otros órganos como los respiradores. Entonces hay que tomar esto como... Todo Brasil, essa é mais uma história, né, Siqueira, de tantas que acontecem, infelizmente, por todo o Brasil, de bebês abandonados. Esse caso aconteceu na cidade do Crato, a 500 quilômetros de Fortaleza, pertinho. Perdón, su micrófono. Ya. ¿Cuáles son los procesos que van a ir a alterar el estado de conciencia? Miren, tenemos acá la afectación de la circulación cerebral. Eso no es nada nuevo, es más, es algo que siempre se ve evidenciando en cualquier insuficiencia, en cualquier arritmia, en cualquier cardiopatía, donde puede alterar el nivel de conciencia de la persona y puede hacer de que precisamente cognitivamente no responda hacia lo que nosotros necesitamos evaluar en el momento. Entonces, las cardiopatías, la oclusión de vasos cerebrales es muy importante, más aún si se produce algún trombo o algún tipo de émbolo. Las hemorragias, tanto en el parénquima de la corteza cerebral o a nivel subaracnoideo, también tiene mucha implicancia en lo que va a ser en el momento de evaluar la conciencia del paciente. Además, que hay que tomar en cuenta que las enfermedades metabólicas, las enfermedades tóxico-metabólicas, las enfermedades por consumo de sustancias y los edemas cerebrales son fundamentales para disminuir el nivel o aumentar el nivel de conciencia de las personas. Acá, esta parte de las enfermedades tóxicas como el consumo de sustancias, el alcohol, los opiáceos, los barbitúricos, en la clínica sí es muy frecuente y se ve evidenciado de que los niveles de conciencia oscilan entre elevarse demasiado a disminuir en un momento, a un momento crítico y de ahí poder pasar a un posterior coma. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta en el momento de evaluar el grado de conciencia del paciente. Y bueno, hay otros procesos también de trastorno primario de la actividad eléctrica del cerebro, como es la epilepsia o una contusión cerebral, que precisamente va a hacer que el estado de conciencia se disminuya, muy probablemente, pero por un lapso de tiempo. Y posteriormente vuelva nuevamente la conciencia a tomar la luz que tenía. Es decir, como que el paciente queda inconsciente, pero nuevamente vuelve a despertar de ese proceso. Tiene su tiempo y de acuerdo también a la magnitud del grado de crisis epiléptica que haya tenido o la contusión cerebral, o si es que pasa de esa contusión a ser un trauma encefalocraneal. Ahora sí, esto era a manera de que podamos tener una orientación de lo que es conciencia, de qué implica tanto la conciencia en los hemisferios cerebrales y además qué enfermedades podrían alterar este nivel de conciencia. Pero ya, si entramos a hablar de lo que significa la clasificación de todos los trastornos de conciencia, nos vamos a encontrar con una lista innumerable de trastornos de conciencia. Los trastornos de conciencia vienen a ser incluso en distintas clasificaciones que se los puede evidenciar. Hay algunos autores que hablan de acuerdo al nivel de conciencia.
hay otros autores que hablan de acuerdo a la experiencia del propio sujeto, de cómo lo experimenta, sea interno o externo. Y hay otros que hablan sobre lo agudo y sobre lo crónico, o sea, cuando es reciente o cuando ya pasa mucho tiempo y la conciencia sigue alterada. Nosotros vamos a ir a ver un poco de todo, para que así ustedes tengan un panorama completo de lo que es la clasificación de los trastornos de conciencia. Como siempre, minimizar, no haciéndolo tan grande, pero sí de que puedan tener los conocimientos de todo lo que implica la clasificación de los trastornos de conciencia. ¿Ya? Acá miren, en esta clasificación de la conciencia, vamos a ver las alteraciones agudas del estado de conciencia. La confusión, la obnubilación, el estupor y el coma llegan a ser una clasificación de esas alteraciones que ahorita las vamos a ir a desglosar. Y dentro de las crónicas, demencia, hipersomnia, estado vegetativo, mutismo aquinético o acinético y el síndrome de enclaustramiento, que eso también vamos a ir a desglosarlo. Otra clasificación que tengo para ustedes es los trastornos que se ven tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. Les comento que dentro de lo que es psicopatología y todo lo que es la parte de las funciones cognitivas que vamos a ir evaluando, por ejemplo, cuando lleguemos a atención, también vamos a ver trastornos de forma cuantitativa y de forma cualitativa. ¿A qué me refiero con cuantitativo? A todo lo que tiene que ver con cantidad, niveles. Entonces, o más o menos, dentro de lo que primeramente llamamos como normal. Cuando se eleva entonces el nivel de conciencia o cuando va a disminuir dentro de lo que es el nivel de conciencia el óptimo. Entonces, ahí lo cuantitativo. Y dentro de lo cualitativo vamos a llamar al contenido de esa conciencia, es decir, ¿qué pasa con esa conciencia para que haya una alteración? Muy probablemente no tenga que estar alterado cuantitativamente, pero sí en el contenido se va a ver claramente que hay una total desestructura, una total pérdida de una estructura, y eso va a significar que haya una posterior alteración al nivel de cualquier pregunta que nosotros podamos llegarle a hacer al paciente. Yendo por lo que es lo cuantitativo y qué significa hipervigilia. ¿Qué significa somnolencia, obnubilación, confusión, estupor, semicoma, coma? Es lo que vamos a describir. Y dentro de lo que es lo cualitativo, tanto los trastornos del estrechamiento del campo de la conciencia, el delirium, que es algo muy importante que ustedes puedan aprender a reconocer, porque es algo que se ve mucho en la clínica, en terapia intensiva y en terapia intermedia, y las alteraciones del yo corporal, que tal vez es algo más ya enfocado hacia el área de psiquiatría y que eso se ve más en un centro psiquiátrico. Por aumento, ¿qué es lo que vamos a ver? Primeramente, la hipervigilancia. Y hay que tomar en cuenta que la hipervigilancia es aquella exaltación, es aquel aumento del nivel de conciencia, pero no solamente donde esa persona está totalmente atenta, totalmente con unas pupilas midriáticas, totalmente en una actividad motórica elevada, o sea que está muy agitada, muy inquieta, muy excitada y al mismo tiempo está hablando muy rápido, se está moviendo muy rápido, está pensando muy rápido. Entonces, muy probablemente esa hipervigilancia pueda darse por alguna enfermedad psiquiátrica donde eleva todos esos estados, que un caso muy particular es el episodio maníaco de un trastorno bipolar, que reúne todas las características de estar en una hipervigilancia. Pero algo ya inducido puede ser el consumo de alguna sustancia psicoactiva que puede ser, por ejemplo, una anfetamina o podría ser también
alguna sustancia como la cocaína. Entonces, esos también son estimulantes y ponen a la persona en un estado vigil, así, activos, inquietos, totalmente exaltados y excitados. Pasamos a las alteraciones ya agudas por confusión. Y aquí las respuestas a órdenes verbales simples siempre implican un grado de desorientación. Es como que estuviera totalmente la conciencia con un enturbamiento. Entonces hay respuestas, pero confundidas. Esto ya viene a ser dentro de lo que también va a ser disminuyendo el grado de conciencia. Pasamos a la somnolencia. ¿Qué significa la somnolencia o el hipersomnio? Se refiere ya a sentirse anormalmente, ya esto con sueño. No solamente por el día, sino también, no solamente por la noche, perdón, sino también por el día. Entonces, aquellas personas que están con mucho sueño son las personas que además en momentos inapropiados, en momentos donde no deberían dormirse, se duermen. Son considerados, puede ser una causa de esto, algún proceso, ¿no? De algún proceso de algún problema o alguna dificultad precisamente en el trastorno del sueño que tenga, o alguna carga de estrés y alguna carga excesiva de fatiga, de apatía, que puede conllevar a que la persona se encuentre con mucha somnolencia durante el día. Ojo, esto también puede ser producido por algún fármaco, y especialmente las benzodiazepinas son aquellas que provocan el nivel de aumento de somnolencia. Dentro de esas benzodiazepinas están las que ustedes ya conocen, el famoso clonazepam, el lorazepam, el alprazolam en dosis más altas. Entonces son benzodiazepinas que causan mucho sueño. Seguimos avanzando. Y pasamos disminuyendo, ¿no? De lo que es el nivel de conciencia a la obnubilación. Ya acá en la obnubilación, el paciente tiene una disminución de esa conciencia, pero donde hay torpeza, donde hay totalmente una lentitud psíquica al momento en que se lo examina. O sea que está lento totalmente mental. Disminuye su atención, disminuye la calidad de cómo está percibiendo el mundo exterior, disminuyen sus movimientos, y esto hace que también tenga a veces respuestas que son erróneas cuando se le hace alguna pregunta de orientación. Entonces, ¿esto en qué va a aparecer? En algunas intoxicaciones, sobre todo con alguna sustancia psicoactiva como los tranquilizantes, los barbitúricos, donde puedes responder, pero con algunas palabras muy cortas o hablar cualquier cosa que no está dentro de lo normal. No que a diferencia de la somnolencia, la persona sí está con mucho sueño, pero responde normalmente. Pasamos. Y tenemos el estupor. Vamos en disminución, ¿no? Del nivel de la conciencia. Solo se va a despertar por estímulos vigorosos y repetidos. ¿Qué significa esto? Que solamente haciéndole algún proceso o algún movimiento muy fuerte o utilizando algún objeto contundente, bueno, en realidad punzante, vamos a lograr poder hacer que pueda moverse un poco. Pero mismo así el sueño está profundo, está mudo. El nivel de alerta no hay, está rígido, y además de eso, las alteraciones de las reacciones frente a cualquier estímulo están totalmente disminuidas. Ya de acá pasa incluso a, si no hay una recuperación y los reflejos y totalmente se pierde todo esto, a un proceso mucho más grave que es
el coma. Entonces estamos hablando como que estuviera ya en un semicoma el paciente. Y llegamos al coma, que ya acá es un estado donde hay una falta total de respuestas a cualquier tipo de estímulo. Hay una ausencia del fenómeno de despertar y sobre todo no hay actividad. Entonces la persona puede tener lesiones tanto en el sistema reticular, en el sistema activador reticular ascendente, que van a dar precisamente que haya una insuficiencia en cómo se lleva todo el contenido hacia la corteza cerebral. No hay respuesta para nada y además de eso, no va a responder a ninguna clase de estímulo, ni de tipo verbal, ni doloroso, ni nada. Entonces, esto sí es grave y hay que tomar mucho en cuenta qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo nosotros podemos saber y medir el nivel de conciencia de acuerdo a todos estos trastornos de tipo cuantitativo que hemos ido viendo? Sabemos muy bien de la escala de Glasgow, que precisamente es la escala del coma. Acá vamos a ver la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, que esos van a ser nuestros principales indicadores para poder evidenciar en qué grado se encuentra